Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo un calentador de aire diésel de Bebor, modelo CI502, ideal para calentar coches, garajes, caravanas, etc. Vamos a ver qué contiene la caja. Libro de instrucciones. Varias cajitas que ahora las abrimos. Y la máquina. Tiene un aspecto compacto y de buena calidad. En el lateral tiene un mando a distancia. Y contiene un cable de batería, filtro de aire, medio kilo de abrazaderas, un conector de datos, silent blocks para fijarlos en el vehículo, un silenciador, aislante de fibra de vidrio y una variedad de tubos metálicos extensibles y un transformador eléctrico. Veremos sus ventajas, cómo funciona y por qué es una buena elección. Lo primero de todo voy a hacerle la instalación, que es muy sencilla, os lo explico. Voy a colocar el tubo de escape y la entrada del aire y fijaros, está debajo de la máquina. Este modelo está diseñado para que no se vea ningún tubo. El escape está direccionado hacia abajo para que salgan los gases por el suelo de los vehículos. Ponemos la camisa de fibra al tubo de escape y lo pongo en la posición out. Apretamos la arandela. Al final del tubo colocamos el silenciador. La entrada del aire es opcional, dependiendo del entorno en el que vayas a utilizar el calentador. La podríamos dejar instalada y se pone en la posición IN. Este calentador ofrece 8 kilovatios de potencia. Esto puede que te suene a chino, pero para que te hagas una idea aproximada, una estufa de gas tiene unos 4 kilovatios. Esto nos da una idea aproximada de su potencia. Tiene un consumo de 0,18 a 0,35 litros por hora y tendrá que estar conectado a una fuente de alimentación, o bien la batería o la luz del garaje, para controlar el sistema electrónico y el ventilador. Es ligero, fácil de instalar en el maletero, bajo el chasis, y seguro que en tu taller encuentras un buen sitio. Es relativamente silencioso, ten en cuenta que tiene un ventilador potente para mover el aire. Usa combustible diésel común, fácil de encontrar en cualquier gasolinera, y su bajo consumo lo hace muy económico. Su nivel lo podrás ver en ambas partes, en porcentajes y en litros. Y un truco, si está muy oscuro y no lo ves, pones una linterna en la otra parte y lo verás. Imagina despertarte en pleno invierno, pero dentro de la caravana, calentito y sin ese frío que te hace no querer salir. Este calentador haría justo eso, mantener una temperatura perfecta para disfrutar del descanso. Y si prefieres estar fuera tomando algo, disfrutando del paisaje, también te acompaña. Es lo bueno de que sea portátil, puedes colocarlo donde te venga mejor. Y si quieres tenerla fija, la puedes instalar en el baúl. Y esta es la Vanet, que va a cumplir 30 años, 400.000 kilómetros. Y la quiero camperizar y con la estufa Bebor no pasaré nada de frío. Una utilidad que le he encontrado es el de secado de ropa. Sobre todo cuando te vas a camping, si no tienes mucho tiempo o el clima es muy húmedo. Modo secadora. Voy a poner este termómetro para ver hasta qué temperatura llega el aire de la máquina. He parado ya porque se me estaba derritiendo la cámara. A ver si se me iba a estropear, pero hubiera seguido subiendo. Y eso que estoy en un espacio abierto. Si estuviera en un espacio cerrado, subiría enseguida. Ha tardado unos 10 minutos en llegar a 80 grados. Vamos a hacer una comparación. Vamos a ver cómo funciona una estufa de gas y el calentador Bebor. En la estufa de gas, quema gas usando el oxígeno del aire de la habitación. Al quemarse libera calor, pero también genera dióxido de carbono y vapor de agua.
Como no tiene chimenea, todo queda dentro de la habitación. El oxígeno baja, el CO2 sube y aumenta la humedad. Si no hay suficiente ventilación, la combustión se vuelve mala y puede aparecer monóxido de carbono, que es muy peligroso porque no huele ni se ve. Por eso siempre hay que ventilar bien el ambiente cuando se usa este tipo de estufas. En el calentador Vebor, teniendo en cuenta que estos tubos van fuera del habitáculo, el oxígeno lo cogería por aquí, por este tubo, que se quemaría junto con el combustible. Y el dióxido de carbono y el oxígeno quemado saldrían por el tubo de escape. Por otro lado, tenemos este ventilador que cogería el aire del habitáculo, entraría dentro de la máquina que está caliente y saldría por estos orificios. Pero además de eso, si hubiese un posible problema, cosa difícil con este tipo de instalaciones, tiene un sensor de CO2 que desconectaría la máquina. Viene con un alargador, si la instalación lo requiere. Quitaríamos el tornillo de aquí. Y lo conectaríamos aquí. Vienen con unos silent blocks que se utilizan para fijar el calentador donde se vaya a instalar. Se colocan y se atornilla. Tiene 3 formas de control. Desde el panel de la máquina, la aplicación del móvil y el mando a distancia. Vamos con el panel de la máquina. Para encenderla, mantenemos pulsado el botón ON unos segundos. La máquina ha hablado en chino, que no sabrás lo que ha dicho, pero yo te lo digo. Ya está en marcha. Hay que dejarla unos minutos para que caliente el combustible y se encienda el quemador. Oirás como unos golpecitos y es la bomba que está inyectando el combustible. Ya suena de otra manera y se ha activado el ventilador. He puesto un papelito para que veáis cómo sale el aire. Hay 2 modos de controlar la temperatura. Una está manual y otra termostática. Manual, apretamos el solecito unos segundos y subes y bajas la temperatura con las flechitas desde el H1 hasta el H6. Y para modo termostato tendrás que mantener durante 2 segundos el solecito. Y cambiará de un modo a otro. Cuando la máquina está encendida, si pulsamos el botón ON rápidamente, por cada toque te dará información. Temperatura elegida, la temperatura interna de la máquina, voltaje que está recibiendo la máquina, temperatura ambiente y concentración de monóxido. Si pulsas a la vez encendido y la flecha hacia arriba, cambiarás de Fahrenheit a centígrados y al revés. Si pulsas a la vez la flecha de arriba más la flecha de abajo, se inyectará de forma manual gasoil. Pulsando el botón Sol más OK durante 2 segundos entrarás en el modo altitud. En este modo podrás indicar a qué altitud estás para mejorar la carburación de la caldera. Viendo estos detalles me hago una idea del interés tecnológico por esta máquina por parte de los ingenieros. Si pulsas el botón OK más flecha hacia abajo durante 2 segundos entrarás en el temporizador. Pulsa la tecla arriba o hacia abajo para poner el dígito. Para cambiar el dígito, pulsar el botón apagado una vez. Y dale arriba o hacia abajo, así hasta que pongas los 4 dígitos. Para guardar el tiempo, pulsa el botón OK. O no toques la máquina en 15 segundos y se guardará el tiempo. Y por último, pulsando la tecla OK durante unos segundos entrarás en el ajuste de reloj. Pulsa la flecha arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo. Los valores son de 0 a 24 horas. Presiona la tecla apagado una vez para cambiar de dígito. Cuando lo tengas, pulsa el botón OK o no toques la máquina en 15 segundos. Para apagarla lo mismo, mantenemos el botón unos segundos y la máquina se apagará. No te ansies, la máquina no dejará de tirar aire hasta que no se enfríe y no se te ocurra desconectarla de la luz. Podrías dañar algunas partes internas por el exceso de temperatura. Ahora vamos con la aplicación. Es esta de aquí, iHeater CC, que está disponible para Apple y Android. También puedes descargarla desde un código QR que hay en la página 27 de las instrucciones en papel.
Una vez descargada es muy fácil de manejar, aunque las traducciones son inexactas, pero si estás viendo este vídeo no te va a hacer falta. En la pantalla principal nos encontramos con un menos y un más, que luego te diré para qué son. Continuamos con el voltaje de corriente y la altitud, que es un detalle, como te he mencionado antes, denota la calidad de la máquina. Debes de poner atención para que la máquina sepa qué cantidad de oxígeno hay en el aire y hará una combustión óptima. La temperatura de carcasa en realidad es la temperatura de la caldera o el quemador. A su derecha tienes la temperatura ambiente. El soplador. Aire es una función que me gusta mucho porque entra en modo ventilador. Le das. El ventilador lo graduarás desde aquí. Esta función se puede programar para que lo haga cada cierto tiempo y no activará el quemador. Cuando pongas el modo calefacción, abajo tendrás dos opciones. Una que se llama modo temperatura constante, que es con termostato y que se puede subir con las teclas más y menos que te mencionaba antes. O a mano, que lo controlas desde aquí arriba también y es del 1 al 6. Si le damos a la rueda superior derecha nos encontraremos con el interruptor de la unidad. Aquí podrás configurar los tipos de medida para la temperatura en grados o en Fahrenheit y la altura en pies o en metro. Tenemos para cambiar de idioma. Ajuste de tiempo, que está súper bien hecho para temporizar toda la semana la calefacción. Más abajo tenemos inicio, parada automáticos que nos dejan trabajar entre rangos entre 3 y 10 grados. Y manual en inglés, que si ya has llegado hasta aquí, pues igual ni te hace falta. Y la tercera opción, el mando a distancia, que seguramente es lo que más vayáis a utilizar, porque fijaros qué sencillo que es. Encender, apagar, subir temperatura y bajar temperatura, desde la cama, el sofá. La instalación la veo muy sencilla, pero eso depende de cada vehículo y de tu maña. Este calentador cuesta 121,99 € y si entras en el enlace debajo de la descripción obtendrás un 5% de descuento. Conclusión, si quieres una calefacción para tu camión, caravana, barco, camper o incluso un pequeño taller como es el mío, aquí tienes un sistema con un control amigable, un consumo razonable, fabricado por una marca confiable como es Bebon. Y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Saludos máquinas, hasta la próxima.